noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. En esta ocasión vamos a hablar de lo que siguen dando de sí los resultados de las elecciones europeas, y para analizarlos nos acompaña en plató Roberto Mangas, compañero periodista, director del Heraldo de Henares y escritor. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. En primer lugar, ¿cómo viviste tú esos resultados de las elecciones europeas? Bueno, pues quizás los resultados no por menos augurados por las encuestas, aunque alguna se fue un poquito más de la cuenta, pero sí todas incidían en que podía ocurrir lo que pasó esa noche, con lo cual no fue tal sorpresa. Quizás fue ver cómo se repartían sobre todo los pequeños partidos y los que irrumpían de nuevo en las elecciones, que alguno pues llevaba algún escaño más de los previstos y alguno incluso algún escaño menos de los previstos, pero bien, fue como todas las noches electorales, fue entretenida, divertida, amena y sobre todo pues sociológicamente a mí me divierte mucho y me gustan las noches electorales. El titular de varapalo al bipartidismo, en el que prácticamente coincidimos todos, ¿es real? O sea, ¿el bipartidismo tiene motivos por los cuales echarse a temblar? Yo no he puesto ningún varapalo al bipartidismo porque pienso que no existe tal varapalo y no hay más que ver los resultados de todas las elecciones desde el año 77 para comprobar que el bipartidismo, por desgracia, a nivel nacional está muy asentado y tiene pocos visos de fenecer, ¿no? Porque ya se encargarán los dos grandes partidos de evitarlo o de impedirlo. Bueno, los dos grandes partidos no solo a nivel español, sino europeo. Tenemos los conservadores y los socialdemócratas que gobiernan Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, hay movimientos, pues los verdes, los liberales, incluso los antieuropeístas, que de vez en cuando pues dan una campanada, dan una sorpresa, pero al final, cuando mira uno la correlación de fuerzas, elección tras elección, pues los dos grandes grupos mayoritarios siguen siendo los mismos, populares, socialdemócratas, que son los que en España se seguirán repartiendo el bacalao a nivel nacional, porque luego a nivel autonómico pues hay otros resultados. Recuerda que incluso ha habido gobiernos tripartitos, cuatripartitos, que cuando hablamos de focalizar el voto en territorios más pequeños, sí es posible que ese bipartidismo no esté tan acentuado o incluso no tenga sentido, como en Cataluña, pero a nivel nacional no. A nivel nacional las elecciones europeas hay que verlas como lo que son. Y a nivel de aquí, de Guadalajara, a nivel de nuestra provincia, según los datos que teníamos y que hemos tenido oportunidad de ofrecerles en varias ocasiones a lo largo de estas semanas, en general, aunque hay mucho para analizar, Partido Popular y Partido Socialista a nivel provincial son castigados, por decirlo de alguna manera, con 10.112 votos menos, y en la capital PP y PSOE pierden con respecto a las elecciones de 2009 30.898 votos. No sé si esto es el reflejo, estos datos son el reflejo de las caras largas que se veían en las sedes de los partidos políticos la noche electoral aquí en Guadalajara. Ah, bueno, en Guadalajara, porque en algunos otros sitios, como en Génova, parece que lo celebraban. No, aquí la celebración fue muy contenida. Si nos ponemos a mirar todo el recorrido de las elecciones europeas desde 1987, que fueron las primeras tras entrar en la Unión Europea el 1 de enero del 86 y luego las siguientes en el 89, vemos que salvo que hayan coincidido con unas municipales o con incluso una vez que coincidieron con unas autonómicas andaluzas, creo recordar, el voto nunca ha llegado al 50%. Entonces, decir que se han perdido 10.000 votos en unas europeas o 15.000 o 20.000 en una provincia como Guadalajara porque ha votado el 40 y tantos %, cuando es lo normal en unas elecciones europeas, pero el año que viene, que por estas fechas más o menos, pues si Dios quiere, aquí estaremos, ¿no? Y hablaremos del 70, del 75% de los votos, ya recuperamos esos 10.000, 15.000 votos. ¿Qué pasará? ¿Que se repartirán igual que hace 4 años? Pues seguramente no, pues subirán uno, bajará otro, pero la gran tendencia de la sociedad es seguir amparándose en dos polos, o sea, no hay ninguna sociedad está tan dividida como para tener 4, 5, 6 referentes. Puede tener pequeños partidos donde apoyarse, donde votar como cabreo, donde plantear sus expectativas un día. Yo recuerdo que en el año 89, creo recordar, y en el 87 el CDS pues sacó un resultado de millones de votos, pues 1,5 millones, por ahí, creo recordar. Sin embargo,
unas elecciones después se hundió completamente. Ruiz Mateos llegó a sacar 600.000 votos en un momento de mucho cabreo electoral español, y sin embargo a las siguientes no sacó ni 80.000 votos. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Pues que se volverán a sentar los dos grandes partidos. No olvidemos que hay un congreso del Partido Socialista y va a haber unas primarias donde volverá a fluir otra vez pues la ilusión, el voto, los simpatizantes, los militantes, todos estos que se han perdido por la gestión de la crisis de Zapatero y sobre todo después de Rubalcaba, volverán y el PSOE recuperará muchos votos. Y el PP, con políticas que seguramente ha tomado nota con esta noche electoral, que planteará volver a devolver algún que otro derecho, pues recuperará sus votos también. ¿Se lo han tomado en serio este toque de atención los dos grandes partidos? De puertas para afuera yo creo que más el PSOE que el PP, de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro sí sabemos que en el PP están tocados y saben, tienen maitines y saben que tienen que reaccionar y decir, vamos a ver, dónde sin poner en peligro la estabilidad económica del país, que tanto le ha costado 3 años de sufrimiento, decir qué flecos podemos devolver a la sociedad civil para que ese descontento, esos 2 millones de votantes que están entre Pinto y Valdemoro y que nos pueden volver a votar, nos volverían a votar si le devolvemos algún que otro derecho que ellos sienten que se ha perdido. ¿Qué pasa con el fenómeno Podemos? En Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, la quinta fuerza más votada, en Azuqueca la tercera, en algunos pueblos de la provincia incluso es la primera fuerza más votada. ¿Tiene continuidad este fenómeno de Podemos? Pues bien, lo dices, Rosa, es un fenómeno. O sea, el movimiento de Podemos es un movimiento que se dio en su día con el CDS, que se dio con HB, con los Pueblos por Europa, donde se recogían todos los nacionalismos radicales, en momentos en los cuales pues, había una sensación de desencanto con la clase política mayoritaria. Se dio con Ruiz Mateos, como he comentado antes, y puede llegar a ocurrir que se asiente en la sociedad como se ha terminado asentando otro partido que lleva varios años peleando por coger ese 5% y que este año incluso ha llegado al 10%, que no le va a servir para nada, porque ha quedado además fuera de juego, como ha sido UPyD, ¿no? Entonces, Podemos no tiene ni infraestructura, no tiene estructura, es el voto, yo creo, el voto del cabreo más absoluto y más radical de la gente, no creo que de derecha que no haya ido a votar, pero sí del centro y de centro izquierda y de la izquierda. Es el voto de los que no querían ni oír hablar de Rubalcaba o de incluso que Izquierda Unida les parecía que era demasiado manso o blando en algunas de las propuestas. Entonces, Podemos no tiene infraestructura a nivel provincial en ninguna provincia de España, no tiene ningún municipio y es un voto que en unas elecciones como son las europeas, donde es un territorio, una circunscripción única nacional, donde el único voto de un pueblecito pequeño, que los ha habido en Guadalajara, donde hasta Podemos ha sacado algún voto, se suma y se suma y se suma hasta conseguir 1.200.000. Como no rige la ley DON, puede sacar 2, 3, 4, 5 eurodiputados. En el momento en que hay unas elecciones generales o incluso unas municipales donde hay que elegir a 20 concejales y hay que tirar de la tabla DON, incluso hay que decir que se corta, a partir del 3-5%, se cortan los escrutinios. Si no tiene una infraestructura fuerte y sobre todo unas caras que no provoquen rechazo en la mayoría del electorado, porque ahora está muy bien, el señor Pablo Iglesias pues sale tanto en los canales de derechas como los de izquierdas haciendo su propaganda y le cae el voto pues a la sección de desahucios, a la sección de parados, a la sección de descontento, ¿no? En el momento en que eso lo tenga que canalizar en unas elecciones municipales o generales, lo veo muy, muy difícil y sobre todo porque tiene que presentar candidatos y hacer propuestas para España, porque Europa es algo muy etéreo, propuestas para España y hablar de que vamos a salir del euro, que vamos a nacionalizar todas las empresas privadas, que vamos a nacionalizar la energía, que vamos a devaluar la moneda común, bueno, eso aterroriza al más pintado. Izquierda Unida enseguida tendió puentes hacia Podemos, no sé si para conseguir la fuerza suficiente para romper ese bipartidismo aprovechando este momento de crisis del Partido Socialista. No sé si ahí puede encontrar la infraestructura que no tiene actualmente Podemos. Sí, pero yo creo que, con perdón de Izquierda Unida,
creo que Izquierda Unida es un partido que no necesita de Podemos. O sea, Izquierda Unida tiene una ideología muy clara, tiene un electorado muy claro, que incluso ha subido en estas elecciones a llegar en algunos puntos hasta el 10%, ¿no? Tiene unas propuestas que le gustan a una parte del electorado, a otro no, pero las tiene muy claras, y además la mayoría son propuestas que se acogen dentro de un sistema constitucional, ¿no?, que se puede variar a través de un municipio a otro, de unas elecciones a otras, pero que no asusta a una gran mayoría de la población. Yo creo que Izquierda Unida, si quiere radicalizar sus sedes y sus militantes con el voto de Podemos, lo que conseguirá Izquierda Unida será volver a los tiempos en los cuales casi desaparece y tuvo que refundarse como Izquierda Unida cuando solo era el PC, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, que ahora no inspira ese radicalismo que inspiraba en los años 80 y por eso se tuvo que refundar en el 86 en Izquierda Unida, si vuelve a las andadas, creo que del 10 volverá al 3, al 4, al 5%. ¿Y qué ha pasado con Vox? Porque parecía que Vox iba a ser el que ocupara el lugar de Podemos, pero hacia el otro lado, es del que teóricamente íbamos a oír hablar después de las elecciones europeas, pero no ha sido así. Bueno, Vox yo creo que es un partido de largo recorrido para convertirse en un partido minoritario, como puede ser UPyD, porque además Vox tiene una filosofía y un criterio y una ideología muy identificable. Es como un partido, podría ser Izquierda Unida o UPyD, que todo el mundo sabemos que quiere Vox, lo que pasa que no le ha dado tiempo ni siquiera a sentarse. Quizás algunas de las caras que tiene Vox pues producen rechazo en buena parte del electorado, pero eso lo irán pasando con el tiempo, y seguramente si el electorado de la derecha, que sociológicamente es mucho más inmovilista que el electorado de la izquierda, no tuviera miedo a perder unas elecciones votándole a un partido diferente al PP, seguramente Vox tendría más recorrido del que yo creo que va a tener. Pero es muy difícil que el electorado del PP prefiera abstenerse antes que cambiar de voto. ¿El electorado del PP se ha quedado en casa contra todo pronóstico? Sí, no hay más que ver las cifras de los votantes. O sea, ha perdido no sé cuántos millones de votos y 18 puntos o algo así. Ha perdido una barbaridad. Hay municipios en Guadalajara donde ha pasado del 50% al 32%, ¿no? Quitando Sigüenza, que en Sigüenza le tendrían que estar haciendo un monumento al Latre, ¿no?, porque ha barrido completamente. No sabemos qué es lo que ha pasado en Sigüenza, pero el electorado del PP es muy conservador, de hecho es un partido conservador, y es un electorado que prefiere no ir a votar, como ha pasado ahora, porque están cabreados con Rajoy, porque le ha subido los impuestos, no ha cerrado las televisiones autonómicas, ha subido el IVA, cuando había prometido lo contrario. Pero estoy seguro que en unas elecciones generales, en poblaciones como Guadalajara y la provincia como Guadalajara, lo hemos visto también en Cuenca, que ha sido mayoritariamente siempre conservadora, creo que volverán a recuperar mayorías absolutas en municipios y demás, no en todos, porque para eso el PSOE está preparando sus candidatos, pero no va a ser una debacle. Hablabas de Sigüenza, hay un municipio de la provincia de Guadalajara que llama poderosamente la atención y es Yen de la Encina. Después de todo lo que hemos visto a lo largo del último año del Partido Socialista, un gran bastión del Partido Socialista en su lucha contra los recortes, en su lucha contra todo lo que ha ocurrido en el municipio a lo largo del último año, resulta que la inmensa mayoría de la población ha votado al Partido Popular. Sí, pero eso, Rosa, tiene una explicación muy sencilla, y es que los pueblos, las sociedades, saben muy bien lo que quieren, ¿no? Yo discutía un día con Emilio Alvarado, de Izquierda Unida, que es profesor de Ciencias Políticas también, y decía, bueno, es que hay veces que el electorado no le llega bien o no. Digo, no, el electorado yo creo que siempre tiene razón, porque además es la mayoría. O sea, puede estar equivocado uno, puede estar manipulado otro, pero cuando una mayoría vota un partido o vota otro partido, es porque sabe lo que quiere el electorado. Entonces, hay elecciones, pues por ejemplo, lo tenemos aquí, donde saca mayoría absolutísima el PP en toda España en el año 2011, en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, en la mayoría en Villanueva, que nunca en Cabanillas y tal, y de repente en Azuqueca van a mayoría cierta
pues que les puede devolver incluso el empleo, como están viendo que hay cierto movimiento ya en las cifras macroeconómicas. Entonces no quieren experimentos, que era lo que te decía antes del fenómeno, que bien calificabas como fenómeno de Podemos. Podemos podrá conseguir 10.000 votos en la provincia de Guadalajara, pero dividido en 200 municipios. Cuando eso lo tengas que reflejar en unas elecciones municipales, cuando tengas que escuchar al profesor Iglesias debatiendo y no permitiendo que nadie le lleve la contraria y tal, la gente dirá, hombre, pero este es un intolerante, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces volverá a su voto tradicional de Izquierda Unida, del PSOE, del PP. Pero ¿Podemos ha devuelto algo la ilusión, sobre todo a los más jóvenes, en creer en esto de la política? No, yo estoy convencido que no. Podemos ha sido el voto de HB de hace unos años, Podemos es el voto del cabreo más radical, Podemos es el voto del antisistema, gente que lo califica de extrema izquierda, yo lo calificaría de antisistema directamente, o sea, no hay más que oír hablar al señor Iglesias para saber que ni tiene propuestas para España, o sea, porque es absurdo devolvernos España a una república bolivariana como es su ideología y como es su fin y además su ilusión, lo ha dicho en muchas entrevistas y en muchos de sus programas de La Tuerca, en su canal, pues entonces eso en un país de Occidente como España, del siglo XXI, con una población que necesita bienestar social y sobre todo que necesita el libre empresa y el empleo para sobrevivir, decir que nos van a nacionalizar como en Venezuela o en Rusia, pues imagínate, el único voto que ha conseguido pues es el de los 4 indignados, los 4, Son el muchos, de muchos. El de muchos indignados, pero te vuelvo a repetir, Rosa, que son sumados en todos los pueblos de España, que 1.200.000 votos en elecciones europeas de hace algunos años te podría hablar de que Izquierda Unida en el año 99 tuvo 1.200.000 con un candidato que era semidesconocido para la población española como era Alonso Puerta, y tuvo 1.200.000 con mucho menos censo electoral que ahora. Entonces, no es tan difícil sacar 1.200.000, un partido o tradicional o incluso uno de estos que quiere dar la sorpresa. Ruiz Mateo sacó 600.000 votos, con el simple imagen de darle el puñetazo al exministro Boyer, ¿no? Entonces, eso refléjalo con la ley DON en unas elecciones municipales o autonómicas, no tiene Madrid, puede tener Barcelona, Sevilla, Valencia, algún diputado, algún concejal, pero poco recorrido más porque no tiene programa, no tiene candidatos, no tiene infraestructura y sobre todo la ideología que tiene es la ideología del cabreo. O sea, queda muy bien para tertulias, para vociferar, para hablar, para levantar la voz, para callar a sus invitados y decidir que él solo es el que habla y es él solo el que decide las cosas. Yo es una de esas personas con las cuales no me sentaría a debatir porque no deja hablar a nadie. O sea, es él, y eso el ciudadano español, el normal, en los 40 y tantos millones que restan sobre ese 1,2 millones, entiende que Podemos no es un partido para gobernar España y sobre todo yo con la sociedad que tenemos tan dividida y tan crispada a veces, casi mejor que no gobierne nunca. Emilio Alvarado decía en el análisis que ha hecho para nuestros compañeros de Azuqueca Televisión sobre los resultados de las elecciones que Izquierda Unida había jugado con desventaja con respecto a Podemos, porque Podemos ha tenido una plataforma mediática muy grande, como es La Sexta, y también han jugado sus bazas a través de las redes sociales. Izquierda Unida decía, nos reprochaba a los medios de comunicación, Emilio Alvarado, que no nos ha interesado mucho a los medios de comunicación conocer su programa. Bueno, pues yo creo que Emilio, le vuelvo a llevar la contraria, como aquella vez que hablábamos de que la sociedad, vuelve a decir, el pozo suyo es el de que poco menos que en este caso nos hemos equivocado los periodistas. Yo creo que Podemos le ha dado mucha cancha, no solo a La Sexta o La 4, también le ha dado mucha cancha canales de televisión que podríamos calificar de muy de derechas como Intereconomía. O sea, porque a lo mejor al PP le interesaba tener a Podemos dándole caña al PSOE y a los de izquierdas le interesaba el Podemos para restarle votos a Izquierda Unida o demás, ¿no? Al final les ha salido a todos el tiro por la culata porque se ha convertido en una estrella emergente, sus propuestas alocadas y estrambóticas han llegado a toda Europa, como han llegado las de Jean-Marie Le Pen, como han llegado la de los eurófobos de Alemania y de Inglaterra, y resulta que nos podemos encontrar con que si esto progresara, que no va a progresar, Rosa, te lo digo yo, y se verá el año que viene por estas fechas, podría convertirnos España en un país ingobernable como Italia. Afortunadamente Italia tiene una ley directa, de electoral directa, y España es proporcional, con lo cual nunca podría ocurrir. Pero si no, tendríamos problemas si 5 o 6 partidos de estos tuvieran la llave para decidir comunidades autónomas o incluso el propio gobierno central. ¿Quién ha recibido un espaldarazo de su PID?
Eh, yo creo que, fíjate... ¿O es momentáneo? No, es el análisis que yo hago de UPyD en el Heraldo, es que después de tanto nadar se ahoga en la orilla, o sea, consigue uno de los mejores resultados de su historia y, claro, te pones a sumarlo pueblo a pueblo, en Guadalajara, por ejemplo, que es el análisis que hemos hecho, y dices, tenía más influencia cuando tenía el 4% y el PP y el PSOE estaban empatados en el 35%, que ahora que tiene el 11%, y resulta que tiene el 11% Podemos, el 11% Izquierda Unida, que sumados al PSOE hacen que UPyD no decida nada. Entonces, UPyD ha subido en votos, pero ha perdido en relevancia y en influencia. Con estos resultados que analizamos en el Heraldo de Henares, que lo pueden ver los televidentes de Televisión Guadalajara, si se pretenden ver que va a gobernar o convertirse en la llave de gobierno de cualquier municipio, me parece que solo en uno. En todos los demás es irrelevante el voto que ha tenido, a pesar de haber duplicado las votaciones de anteriores elecciones. ¿Por qué? Porque la suma de Podemos y de Izquierda Unida, que no se va a repetir el año que viene, pero haciendo una extrapolación, si se repitiera, UPyD no serviría para nada. Ahora mismo se ha quedado en tierra de nadie. De todos modos, UPyD sigue diciendo, lo decía ayer su responsable, Rosa Díez, que ellos no quieren pactar con nadie, que ellos quieren gobernar. Sí, bueno, pero con no sé si es una utopía todavía. Con un 10 o un 11%, Rosa Díez y los responsables de UPyD saben que eso es jugar a la mayor. Al final pasará lo que pasó en las elecciones de 2011, que decidieron dejar gobernar a la lista más votada, con lo cual en unos municipios dejaron gobernar al PSOE, en otros municipios dejaron gobernar al PP, y han tenido los follones que han tenido. Lo estamos viendo en municipios muy cercanos como Alcalá de Henares, que al final se están llevando todos los guantazos y no están gobernando. ¿Puede cambiar lo que ocurre en las nacionales? No en las municipales y autonómicas, que ya sabemos que los votos funcionan de otra manera y el ciudadano vota más a la persona que a las siglas, pero ¿pueden cambiar las cosas en las nacionales? En la nacional lo seguro es Porque son a continuación. Sí, lo seguro es que los electores van a tomar muy buena nota de lo que ha pasado en las municipales de junio y en las autonómicas. Lo mismo que pasó en el 2011. Esa marea azul que barrió toda España en mayo se reflejó luego en noviembre del 2011, ¿no? En esta ocasión, como no van a ser tan disparatadas las cifras, porque el triunfo que consiguió el PP en el año 2011 no lo consiguió ni siquiera Felipe González en 1982, es irrepetible. Entonces el PP se conformará con mantener grandes capitales, algunas que otras autonomías, no perder alguna como Madrid o Valencia, que ahí están en el punto de mira, y sobre todo que recuperar parte del electorado, que es lo que hemos hablado antes. Si recuperan parte del electorado, esos 2-3 millones de votos que les faltan, y que ponte que le saquen pues con un 38-39% contra un 36-35% del PSOE, tendrían posibilidad de gobernar con el apoyo de Convergencia, del Partido Nacionalista Vasco y demás, porque no veo yo siquiera al Partido Socialista, por más que se haya radicalizado en estos últimos tiempos, donde parecía que las nuevas juventudes del Partido Socialista salían directamente de los hornos soviéticos, ¿no? No sabemos dónde han sido educadas, en qué escuelas de verano han sido educadas esas juventudes, pero lo que es la dirección nacional es más socialdemócrata, ¿no? Entonces no veo yo a una dirección nacional, gane Madina, gane Chacón, gane quien gane, ¿no? Gobernando con una suma de Izquierda Unida, Podemos y Bildu, para quitar al PP del poder. Entonces, yo creo que las generales del año que viene Podemos puede sacar algún escaño que otro a nivel nacional, en grandes circunscripciones como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, pero la gran mayoría de votos se volverá a ver entre PSOE y PP, que serán los dos que tendrán opción de pactar con uno o con otro para gobernar. Has hablado de Bildu. Dentro de las anécdotas que podemos encontrar echando un vistazo pormenorizado a los resultados de las elecciones europeas, y se lo contábamos a todos ustedes en nuestros servicios informativos, es que Los Pueblos Deciden, formación en la que está dentro Bildu, ha recibido 74 votos en la provincia, 28 en la capital, 6 en Azuqueca y 1 en municipios como El Ordial. Sí, bueno, ese quizás sea el más simbólico y el más llamativo, pero que Bildu, antiguamente HB, que lleva presentándose todas las elecciones hasta que fue ilegalizado ese corto periodo de tiempo, hasta que el Tribunal Constitucional, en aquella jugada maestra para devolver el proceso de paz, lo volvió a legalizar, ¿no? Entonces HB, con Chema Montero en su época, sacaba votos ya en Azuqueca de Henares y sacaba votos en Guadalajara y ha sacado votos en pueblos pequeños, porque al ser unas elecciones con
circunscripción única, entonces suman todos los votos, y bien gente cabreada, gente ocupa, gente antisistema o gente que viene del País Vasco y que tiene sus ideas adversales y que vive en Azuqueca o vive en Guadalajara, pues mantiene el voto porque es la única que se lo permite mantener. ¿Va a haber cambios estructurales en PSOE y PP? ¿Tú crees? ¿A nivel nacional o provincial? A nuestro nivel, a nivel provincial o regional. Con estas elecciones yo creo que no. Con estas elecciones... O de cara a preparar las siguientes, como excusa a lo que ha ocurrido en estas. Sí, eso puede ser. Ya antes comentábamos que se estaban produciendo ya movimientos, incluso en el Partido Socialista de Guadalajara, y no hay más que ver las redes sociales, lo activos que siempre están, pues María Antonia Pérez León, Pablo Bellido y demás, y siempre da la casualidad que siempre con la corriente ganadora. Eso, cuando la corriente ganadora es Rubalcaba, vete ya, todos somos del Rubalcaba, vete ya. Cuando la corriente ganadora es Almunia, quédate, pues Almunia. O sea, es muy curioso lo de los partidos políticos. O sea, mientras hay un liderazgo fuerte, todos están callados. Cuando ya no hay liderazgo, todos leña al bono, ¿no? Entonces, en Guadalajara no, las elecciones europeas no han influido para nada, porque estaban divididos, siguen divididos, supuestamente tienen una dirección, tienen un secretario provincial, pero lo cierto es que tanto Bellido como nosotros aquí sabemos que no controla el partido completamente, que hay muchos varones dentro del partido, que las espadas están en alto y que de aquí a las elecciones municipales del año que viene, yo también digo que ya se están proponiendo nombres, están proponiendo que sea Elena por aquí, el otro está proponiendo por allí. La cuestión está en que como no hay un liderazgo fuerte y que tenga el partido, porque no se llegó a ese mandato, Bellido en Toledo, no llegó por adhesión de los fieles, sino por una decisión de terceros de consenso, para el que menos rechazo producía en el resto, eso lo que provoca al final es que durante un tiempo el virus está latente y al final, cuando hay una infección, salta. Y lo que va a pasar en los próximos meses es que veremos muchas peleas, muchas decisiones que serán contradictorias entre unos y otros, intentando colocarse en la línea de salida para llegar los mejor colocados hacia la carrera. ¿Y en el PP? En el PP la cuestión sigue siendo Román y Guarinos. Román sigue en la alcaldía, sigue de candidato, no sigue candidato, Guarinos hace algún movimiento para ir más lejos de la Diputación, porque no olvidemos que la Diputación de Guadalajara hace 3 años se cogió con los pelos, ¿no?, por esa marea inmensa de voto azul, y claro, dentro de 12 meses va a estar muy difícil. Entonces Guarinos es la presidenta del partido, controla todo, y jugarse toda la carta a repetir como presidenta y no salir de... Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Volver a Toledo ya lo estuvo, fue más alto que llegó, como sería consejera si Cospedal repitiera, porque ya fue la portavoz del grupo parlamentario antes de 2011, que era la que tenía mando en plaza entre todo el grupo parlamentario. Entonces, la llave ahora mismo es Román. Román decide el movimiento del resto de candidatos sin ser el presidente ya, porque si él decide ser el candidato a la alcaldía, todo lo demás se tiene que estructurar alrededor de eso. Pero claro, también tiene problemas mucho más importantes, como pueden ser Azuqueca, que van a hacer en la Azuqueca, porque elección tras elección lo están perdiendo, ahí se le va una sangría de votos, y para el tema de la Diputación muy importante. Cómo mantener las candidaturas y demás para hacer unas candidaturas muy atractivas en Villanueva, en Cabanillas, en Alovera sobre todo, para no perder a Alovera otra vez, porque Puri Tortuero con Alternativa a Alovera se ha sentado muy bien, incluso pactando contra Natura con el PSOE y con el apoyo de Izquierda Unida para los grandes temas, para evitar que el PP pudiera controlar algo del ayuntamiento. Entonces el PP tiene que estructurar alrededor de la candidatura de Guadalajara Capital el resto. Muchas asignaturas pendientes de las que hablaremos a lo largo del próximo año y de lo que queda de este. Pues nosotros ya cerramos aquí la página de las elecciones europeas y, como decimos, Roberto, seguiremos charlando contigo en este plató, en el del debate y en los que sean necesarios sobre estos análisis de política y de las elecciones municipales y autonómicas, que son las que tenemos a partir de ahora por delante. Roberto Mangas, periodista, compañero, director del Heraldo de Henares y escritor, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros ponemos aquí, como decimos, el punto y final al análisis de las elecciones europeas en el espacio de actualidad. Mañana seguiremos analizándolas ya por última vez para cerrarlas del todo con los partidos políticos. Pasen buena noche y hasta la semana que viene.